bienvenidos estudiantes a la clase de segundo de secundaria de matemática. Hoy vamos a resolver la ficha 15, que nos habla sobre el crecimiento o decrecimiento de bacterias. Y también vamos a ver cómo funciona el crecimiento del virus COVID-19. Pero para resolver las interrogantes que nos plantea en esta ficha, hay algunos saberes que debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son estos? El primero es ¿qué es potencia? El segundo, ¿cómo son los valores mayores que 1 o menores que 1 y qué es porcentaje? Comencemos por qué es potencia. Por ejemplo, si yo tengo el número 2 a la cuarta, ¿qué significa esto? Que esta base, que es 2, lo voy a multiplicar por sí mismo 4 veces. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. De ahí que 2 a la cuarta es 16. Lo mismo, por ejemplo, 3 al cuadrado. Esta base, que es 3, la multiplico por sí misma 2 veces. 3 por 3, 9. Entonces, 3 al cuadrado es 9. ¿Cómo sabemos cuáles son valores mayores que 1? Miremos aquí estas mandarinas y nos vamos a dar cuenta cuál es mayor que 1. Si tengo 2 mandarinas, es mayor que 1. 3 mayor que 1. 4 mayor que 1. 5 mayor que 1. Entonces tenemos que los números mayores que 1 pueden ser a partir del 2. ¿Correcto? El 3, el 4 y etcétera. Continúa. ¿Cuáles son los valores menores que 1? Significa que de estas mandarinas ya no las tomo en cuenta, es menores que 1. Esta es una unidad. ¿Cuánto es menor a esta unidad? Por ejemplo, esto. Estoy partiendo en 2. ¿Cómo se llama esta parte? Recuerden el tema de fracciones. Esto significa que al partir en 2, si yo agarro una parte, entonces yo voy a tener una parte de un total de 2. Eso es menor que 1. Puedo partir esto en 4 partes iguales. Ahí están las 4 partes. ¿Esta parte cuánto sería? Sería 1. Si quiero agarrar 2, entonces he agarrado 2 partes de un total de ¿cuánto? De un total de 4 partes. ¿Sí? Entonces, estos números que se representan como fracciones vienen a ser los números menores que la unidad. Pero este número menor que la unidad también se puede convertir en decimal. Por ejemplo, dividiendo 1 entre 2 y nos sale 0,5. Esos son los valores menores que 1. Otro saber previo que debemos tener en cuenta es el porcentaje. Nos dice que conozcamos qué es un 4%. ¿Qué significa 4%? 4% significa 4 de un total de 100. Por ejemplo, miren acá, tenemos todo esto son 100 cuadraditos. De estos 100 yo agarro 4. Eso significa 4%. 4 de un total de 100 cuadraditos. Y lo represento aquí con una fracción, 4 de un total de 100. ¿Qué pasa si me pide el 4% de 200? Significa que mi total es 200. Acá tengo 100 y 100. Y me pide el 4%, entonces tengo 4 de este 100 y 4 de este 100. 4 más 4, ¿cuánto es? 8. Entonces acá tendré que el 4% de 200 es 8. Matemáticamente o algorítmicamente también podemos resolver esto de esta manera. 4%, 4 de 100 por 200. Miren, centésima, centésima. 4 por 2, 8. Entre 1, 8. No sale lo mismo. Significa que el 4% de 200 es 8. Lo podemos sacar algorítmicamente o lo podemos sacar con nuestro material para entenderlo mejor. La primera pregunta del caso problema nos dice ¿cuántas bacterias quedan al tercer y quinto día de tratamiento? Para contestar esta interrogante tenemos que entender qué quiere decir el problema y de qué crecimiento nos está hablando. Eso implica tener en cuenta la primera fase de la resolución de problemas, comprender el problema. Para comprender ese problema y cómo se debe resolver, vamos a tener en cuenta el pronunciamiento que ha hecho el Colegio de Médicos el día de ayer, miércoles. En un párrafo dice lo siguiente: una persona puede contagiar hasta 3 personas. ¿Cómo se da eso numéricamente? Miremos acá con este material. Tenemos aquí, esta es una persona que puede contagiar a 3 personas. ¿Qué significa esto? Que nuestro punto de partida es el 0. Acá vamos a mirar, estamos en el punto de partida y tenemos una persona contagiada. En esa una persona contagiada, al día siguiente
pongámonos que es al día siguiente, esta persona va a contagiar a 3 personas. Entonces tendremos acá que el primer día va a contagiar a 3 personas. ¿Qué pasará el siguiente día? Pasará que estas 3 personas, esta persona contagió a 3. Esta persona contagió a 3 y esta persona contagió a 3. En total, ¿a cuántas contagiaron? 3, 6, 9 personas. Entonces tenemos que al segundo día contagiaron a 9 personas. ¿Cuántas habrán contagiado al tercer día? Entonces miremos acá. Vamos a mirar, observen esto, que cada una de estas 3 va a contagiar a su vez a 3 personas. Acá a 3 y acá a 3 personas. Observen, tenemos 3, 6, 9. 9 en este grupo, 9 aquí y 9 acá. En total tendríamos 27 personas contagiadas, ¿correcto? Entonces tenemos acá y colocamos 27 personas contagiadas. Ahora observemos qué está pasando acá. Alejándonos del material, observemos los números y miremos qué reglas son las que están sucediendo para descubrir cómo es que se está dando ese crecimiento. Entonces, miren, ¿qué pasó del 1 al 3? ¿Cómo salió el 3? ¿Qué pasó del 3 al 9 y del 9 al 27? Si nos damos cuenta, aquí se está multiplicando por 3, multiplicando por 3 y multiplicando por 3. ¿Sí? Esta multiplicación por 3 es lo que viene a ser el crecimiento que se está dando. ¿Correcto? Ese es su crecimiento. Si observamos aquí, nos vamos a dar cuenta que día a día se está sumando 1. ¿Correcto? Miren las condiciones que se están dando. Ahora observemos lo siguiente. ¿De dónde salió este 3? Salió de multiplicar este 1, que era el valor inicial, por 3. ¿De dónde salió este 9? No tomemos en cuenta esto. Tomemos el valor inicial. Y nos vamos a dar cuenta que salió de multiplicar al valor inicial por este 3. Pero este 3, ¿cuántas veces? 3 por 3, esto significa 3 al cuadrado. Entonces, 1 por 3 al cuadrado. ¿De dónde salió este 27? Multiplicamos el valor inicial, que es 1, por ¿cuántas veces el 3? ¿O cuántas veces el factor 3? Entonces tenemos 3 por 3 por 3. Eso significa 3 al cubo. Entonces tendremos 1 por 3 al cubo. Ahora, sin material en la mano, digamos, al cuarto día, ¿cuántas personas infectadas habrán? Podemos mirar, mire qué ha pasado. Valor inicial es 1 por el factor que ha ido creciendo, que es 3, elevado acá, mire, 3, 2, y acá es 1 cuando no está. O sea, elevado aquí al número de días transcurridos, en este caso 4. Y resolviendo esto, nosotros podemos mirar cuál es el total de infectados. 3 a la cuarta, ¿cuánto es? 3 por 3, 9, 9 por 9, 81, por 1, 81. Entonces tendríamos 81 personas infectadas. Y así podemos seguir resolviendo en el valor quinto, sexto, etc. Este proceso seguido vamos a concluir en alguna fórmula. ¿Qué está pasando acá? Miren, ¿quién es el 1? El 1 es el valor inicial. Entonces vamos a llamarle valor inicial. ¿Se ha multiplicado por quién? Por este factor que se está repitiendo constantemente. A esto le vamos a llamar factor de crecimiento, ¿correcto? Entonces se multiplica por el factor de crecimiento. Y este factor de crecimiento está elevado ¿a quién? Está elevado al número de días. Esta es una pequeña formulita que la vamos a aplicar cuando tengamos este tipo de crecimiento que se llama crecimiento exponencial. Y estamos viendo que en este crecimiento exponencial hay ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que tenemos un factor por el cual se multiplica día a día y ese factor es constante. Tenemos que en la variable x se va a ir sumando siempre 1, 1, 1. Esas son condiciones para saber que estamos hablando de un factor, de un crecimiento exponencial y por lo tanto podemos llegar a esta conclusión y aplicar esta regla. ¿Qué pasaría si el número de personas contagiadas al inicio son 2 personas? ¿Qué va a pasar luego? Aplicamos la formulita que ya hemos conocido. ¿Por qué la aplicamos?
porque nos dice que se pueden contagiar hasta 3 personas. Eso significa que el factor de crecimiento siempre va a ser 3, porque siempre se van a seguir multiplicando por 3 el número de personas y va a transcurrir día a día a día, ¿correcto? Entonces miraremos y aplicaremos nuestra fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Para saber cuántas infectan el segundo día, tengo que multiplicar al valor inicial, que es 2, por el factor de crecimiento, es el factor constante, por 3 elevado al día, ¿correcto? ¿Cuánto es aquí? Sería 6. Y ahí tenemos nuestra respuesta, 6. Segundo día, y si no quiero el segundo, quiero el tercero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Valor inicial 2 por el factor de crecimiento 3 elevado al día, que es 3. ¿Se dan cuenta? Así yo puedo calcular, en base a esta fórmula que he descubierto, puedo calcular la cantidad de infectados. Y vamos viendo que van creciendo exponencialmente. A eso se llama crecimiento exponencial. Volvemos a la interrogante. ¿Cuántas bacterias quedan al tercer y quinto día de tratamiento? Para eso ya hemos nosotros seleccionado la estrategia que vamos a utilizar. ¿Por qué la podemos seleccionar? Porque nos damos cuenta que acá va el crecimiento de día en día. Y hay un factor que se está repitiendo que es 1/2. Ese es el factor. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar lo que hemos conocido que es la fórmula de valor inicial por el factor constante elevado al número de días. Y entonces pasamos a la ejecución del plan. La pregunta nos dice cuántas bacterias hay en el tercer y el quinto día. Ya no necesito ir de uno en uno, voy directo al tercero. Valor inicial 65.536 por el factor de crecimiento elevado al número de días. Resuelvo esto primero la potencia y después la multiplicación y me sale 8.192 bacterias en el tercer día. Lo mismo en el quinto día. Valor inicial por el factor de crecimiento, que es 1/2, elevado al número de días, que es 5. Primero la potencia, luego la multiplicación y me sale que el quinto día hay 2.048 bacterias. Ya tengo la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta dice, ¿pueden considerarse eliminadas las bacterias en una semana de tratamiento? Una semana trae 7 días. Por lo tanto, tengo que saber cuántas bacterias hay en el séptimo día y aplico la misma fórmula y me sale que hay 512 bacterias. Pero luego me decía si pueden considerarse eliminadas. Para eso tengo que volver al problema y en el problema me dice que las bacterias se consideran eliminadas cuando no quede más del 1% de la cantidad inicial. Ahí viene el tema de porcentaje. El 1%, este es el 1%. ¿De quién? De la cantidad inicial. Pero 1%, ¿cómo se escribe? 1 sobre 100 por la cantidad inicial, que es C65.536 bacterias. Vamos a ver si es el 1% y se logró eliminar. Multiplicamos por 1 entre 100, simplemente retrocede la coma decimal y tenemos que el 1% de este valor equivale a 655,36 bacterias. Ese es el 1%. Y acá me está quedando menos de este 1%. Por lo tanto, significa que las bacterias sí han sido eliminadas. Estimados estudiantes, un aprendizaje no es válido si no eres capaz de aplicarlo a tu vida diaria y utilizarlo para tu beneficio y de tu sociedad. Miremos aquí en la gráfica el crecimiento o el contagio que se da de persona a persona. Miren cómo crece exponencialmente, una línea curva. Y eso lo podemos visualizar acá. Observemos la gráfica de la cantidad de infectados hasta el día miércoles. Miren la forma. Tiene la forma del crecimiento exponencial, tal cual la fuente que nos ha dado el colegio médico, ¿no? Y por lo tanto hay que tener en cuenta el cuidado y protección que debemos tener. Miremos acá la cantidad de infectados día a día. Podemos ver nosotros de que este crecimiento, miren, va casi en exponencial, pero aquí bajó. ¿Qué diríamos? ¿Que hemos hecho algo bueno y por eso bajó? Tenemos que tener en cuenta que las gráficas salen según la información que le demos. Y en la información que le estamos dando aquí es que también muchas veces no se han aplicado las pruebas moleculares porque no las han habido y las pruebas rápidas no nos dan un resultado eficaz y exacto de la cantidad de infectados, ¿no? Entonces,
pueden haber fallas también en la gráfica, pero no por hacer la gráfica, sino por la información que le demos. Bien, estimados estudiantes, hemos visto cómo los números se pueden aplicar en nuestra vida diaria y nosotros cómo podemos utilizar esos números también para interpretar nuestra realidad y para mejorarla, no solamente para resolver problemas de libros, sino resolver problemas de nuestra sociedad. Este video va a ser colgado también en mi canal Voz de Maestra Sara Ruelas, al que les invito a suscribirse y dejarme allí sus comentarios.